que esta clase la vamos a empezar charlando y viendo el cronograma que nos queda del mes de mayo, junio y julio. ¿Sí? Para que lo entiendan, para que me consulten lo que necesiten sobre el examen y demás. Recuerden que esto está siendo grabado, no es necesario que me hagan repetir cosas, presten atención y nada más. Hoy, lunes 22 de mayo, tenemos la clase teórica de la unidad número 8. Luego, el miércoles 24 van a tener las personas del miércoles la clase teórica de la unidad 8. Pero el jueves es feriado. Entonces, las personas que tienen clase el jueves recién van a tener la clase práctica de la unidad 8 el día jueves 1 de junio. ¿Sí? El lunes que viene, que es lunes 29, vamos a continuar con la clase teórica de la unidad 9. ¿Sí? Las personas del miércoles van a tener la clase práctica de la unidad 9 el 31 de mayo. En cambio, las personas que tienen clases los jueves se atrasan una semanita, no pasa nada, no hay problema, pero van a tener la clase teórica, la clase práctica, perdón, de la unidad 9 el día 8 de junio. ¿Está bien? Luego, nosotros, todo el mundo, va a tener la clase teórica de la unidad 10, que es la última unidad, el día 5, el lunes 5 de junio. ¿Sí? Y nuevamente, las personas que tienen el miércoles van a tener esa semana la clase práctica, ¿sí? El miércoles 7. Y las personas que tienen el jueves van a tener el jueves 15 la clase práctica de esa unidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Luego de esto, ya tenemos la primera fecha de evaluación. ¿Sí? Las primeras fechas de evaluación van a ser esos 2 días que ven ahí. El miércoles 21 y el jueves 22, ¿sí? De junio. Miércoles 21 y jueves 22 de junio. ¿Está bien? Esa es la primera fecha que tenemos. Cada uno se presenta en el horario de su comisión con su docente, todo igual que siempre, pero solamente que ahí en ese horario y con ese tiempo se realiza el examen. La segunda fecha de evaluación nos tocaría el 5 de julio y el 6 de julio. Nuevamente, miércoles y jueves. Cada persona que quiere ir a rendir tiene que presentarse en el horario de su comisión con su docente para rendir el examen. ¿Está bien? La tercera fecha de evaluación se va a llevar a cabo el viernes 14, ¿sí? de julio. Ya ahí yo les voy a avisar en qué horario tiene que rendir cada comisión, porque ahí fíjense que ya pasamos, ¿sí? Sí, queda grabada, Gilda. Ya pasamos a un solo día. Ahí yo les voy a decir, bueno, este viernes se rinde en tal horario y en tal horario, ¿sí? Depende de la cantidad de gente que no haya rendido y demás. Y por último, que no está... Profesora, al día siguiente es mi cumpleaños, el Bueno, 15 de julio. veremos. Parame, Carlota, que estoy explicando. Y la última fecha de evaluación es el 4 de agosto. ¿Sí? La cuarta fecha es el 4 de agosto, luego de las vacaciones de invierno. ¿Sí? Ahora, son 4 fechas posibles, como ustedes pueden ver. Son 4 fechas posibles. De esas 4 fechas, ustedes se pueden presentar en 3. ¿Qué quiere decir eso? Te presentás la primera fecha, te va mal. Te presentás la segunda fecha, te va mal. Te podés presentar una fecha más para poder aprobar. Hasta 3 fechas te podés presentar. ¿Sí? ¿Con cuánto se aprueba? Con 4. Se aprueba con 4. ¿Está bien? Con 4. Profe, una pregunta. Sí, decime. Si tenemos 4 fechas, ¿por qué no nos podemos, por qué solo podemos presentarnos en 3? Porque es el reglamento de esa manera. Ok, Ok. no lo entiendo, pero bueno. No, no. Bueno, hay un montón de cosas. Hay otras cosas que son por reglamento. Y el reglamento dice que les tenemos que dar 4 fechas posibles para que ustedes se puedan presentar y seleccionar de esas 4 fechas 3 fechas. ¿Está Ok. bien?
Ujú. Y una consulta más, si no lo Decime. interrumpo y lo dejo que siga No, hablando. dale, decime, tranqui. Eh, por ejemplo, si uno se presenta en la última fecha, ¿Mm? eh, ¿la última fecha cuál sería? O 4 sea, de agosto. el 4 de agosto. Sí, Ah, es un montón. sí. Mm, Aparte, si te sí, presentás en la última fecha, no tenés posibilidades de presentarte en otra. Porque después de esa no hay claro. ninguna más. ¿Está bien? Ojo con eso. Ujú. Siempre preséntense Sí, en alguna fecha que si les va mal tengan más fechas para presentarse. Te hago una ujú. consulta. Sí, Buenas tardes. buenas. ¿Y la última fecha es también con 4 o ya no tenés posibilidad de aprobar con 4? Todas tenés la posibilidad de aprobar con 4. En todas las fechas se aprueba con 4. Ok, gracias. De nada. Pero sí tienen... Profe, Sí, decime. perdón, una No, cosa, dale, dale, es tranqui. promocionable, ¿no? La materia. Sí, ahora les comento de eso también, Somos- no hay problema. Ahora les comento. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, les dije, de las 4 fechas, tienen que elegir 3 posibles fechas para presentarse, ¿sí? O pueden elegir hasta 3, ¿no? Por ahí se presentan en la primera fecha, aprueban y ya está, ¿sí? También está esa posibilidad. Se presentan la primera vez que se presenten ustedes y aprueban y listo, no tienen que rendir más. Esa es otra posibilidad. Bueno, cuestión. Aprueban con 4, pero esta materia también es promocionable. ¿Qué pasa cuando ustedes aprueban con 4? Si ustedes aprueban con 4, 5, 6, tienen que rendir luego el final de la materia. Luego, ¿sí? Pasamos la fecha, cuando ustedes tengan pasamos las notas, cuando tengan la nota en el SIU, ahí, durante el transcurso de los meses, tienen que rendir el final, que es un examen donde se toma toda la materia, ¿sí? Es parecido al examen que tenemos, pero bueno, tienen que rendirlo y les tiene que ir bien en ese final, en ese examen final. Ahora, esta materia es promocionable. ¿Qué quiere decir? Si la primera vez que te presentás te sacás 7 o más, promocionaste. Eso significa que no es necesario que rindas el final, ¿sí? Entonces, si la primera vez que te presentás, no es necesario que sea la primera fecha, puede ser la tercera fecha, si es la primera vez que te presentás, la primera vez que vas a rendir, te sacás 7 o más, significa que promocionaste la materia y que no es necesario que rindas el final. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna duda? Está buena esa explicación porque yo había entendido a la profe de práctico explicó, pero yo por ahí le entendí mal yo que era solamente en la primer fecha que podías promocionar. No, no. Es la primera instancia que te presentes. La primera vez que te presentás, en esa vez podés promocionar. No importa qué Ok, fecha sea, ¿está bien? gracias, profe. No, de nada. Profe, ¿las Sí. pruebas son múltiple choice o Las para pruebas ensayar? van a tener de todo. La verdad es que no las pensé todavía. Tengo que hablar con las profes de la práctica para ver qué onda, qué piensan. No pensé todavía en las evaluaciones, pero va a haber un mix de cosas. Ok. Profe, pregunta. Sí, ¿El Carlota. parcial tiene que ser con 7 y el final con 4? Para aprobar el examen, el parcial, estos exámenes que yo te estoy contando, lo podés aprobar con 4, perdón. A partir de 4 ya se aprueba. Si te sacás 7 o más la primera vez que te presentás, ahí lo promocionaste. O sea, si me saco 4 voy a la final. Si me saco Exacto, 7 ya no voy a la final. exacto. ¿Y profe, el Sí, final con cuánto se con aprueba? 4. Con 4, ok. Sí. Existen casos que promocionan en cuarta fecha y dice, todo puede pasar, depende de cómo estudien y lo que hagan, no es que son todos los exámenes medio iguales, ¿no? Que cambia mucho. O sea que depende de cuánto estudien ustedes, ¿sí? Bueno, les quiero comentar otra cosa. Si cuando ustedes obtengan la nota de que se las demos, no nos van a apurar porque somos
cada profesor corrige sus exámenes, hay que leer lo que pusieron, hay que corregirlos, Entonces, la idea es que no nos apuren. Nosotros lo antes posible les vamos a dar las notas que se sacaron. Pero, si cuando le dan las notas, ustedes se sacaron un 3,7, eso no es un 4, es un 3,7. No aprobaron la materia. Si en vez de sacarse, o si en el examen se sacan un 6,8, eso no es un 7, es un 6,8. Eso ténganlo en claro, porque ¿de qué depende eso? Depende, el examen para aprobar y para promocionar tiene que estar bien. Si su profesor o profesora decidió, en vez de ponerle un 7, dejarles el 6,8, es porque consideró que el examen no estaba para promocionar, por ejemplo. Y lo mismo con el 3,7. Fíjense que está re cerquita del 4. Pero si el docente dice, che, me parece que esta persona no está para aprobar el examen, en vez de subirle la nota al 4, le dejan 3,7. Entonces, un 3,7 no es un 4, un 6,8 no es un 7. Eso sépanlo siempre, ¿está bien? Sépanlo y se los digo siempre. Si nosotros no le redondeamos la nota, es porque no está el examen para que la nota esté redondeada, ¿está bien? Eso es importante. Después no lloren y anden. No tiene sentido. O sea, agarren fuerza y métanle de vuelta al examen. Sé que lo pueden aprobar, ¿está bien? Si estudian, lo van a aprobar. Ustedes siempre participan de las clases y demás. Estudien, tienen todo para estudiar y que les vaya súper bien. Ahora, eso lo primero. ¿Qué vamos a considerar para redondear o no redondear un examen? Primero, si el examen está bien. ¿Sí? Si se sacan 3,7 y el examen está bien, bastante bien, le ponemos un 4, listo. Pero también vamos a considerar las notas de conceptos que tienen sus docentes de las clases prácticas. Vieron que el docente, la docente en general, siempre le hace preguntitas y les pone una nota de concepto. Bueno, eso se considera para el redondeo también, ¿sí? Eso se considera. Si a ustedes les fue bien en eso, si van siguiendo eso, la nota de concepto refleja dentro de lo que podemos, porque son un montón de personas. Si ustedes van siguiendo las clases teóricas, si van siguiendo las clases prácticas, si van siguiendo el contenido de la materia, no es la realidad del todo, pero es la forma en la que por lo menos podemos a esa gente que va estudiando y que va siguiendo la materia reconocerle un poco que lo hizo así. Entonces, esa nota de concepto se tiene en cuenta para el redondeo también, ¿sí? Dudas que tengan hasta acá. Profesor, Sí. ¿también nos va a tener en cuenta que hemos participado con usted? No. Bueno, profesor. No se ría, profesor. No. Qué malo. Bueno, ¿qué quieren que No haga? diga que vamos a llorar. Usted tiene que decir, chicas, tienen que aprobar. Les va a ir Ahí. bien, les va a ir bien, les va a ir súper bien. Eso, nos tiene que meter pilas, ganas, nos tiene que mandar las buenas vibras, profe. Yo les mando buenas vibras, pero tienen que estudiar también, porque con las vibras no hacen nada. Si van ahí al examen a vibrar, la verdad es que no va a servir de mucho. Lo que necesito es que estudien, ¿está bien? Yo, obviamente que siempre voy a revisar las notas, siempre voy a ver todo. Así que no se preocupen. Obviamente el tema ese que usted sí. dice, disculpe, profesor, No. que le hablé arriba, no me di cuenta. No. El tema ese que usted dice de la nota de concepto y ese, yo lo veo bárbaro porque ahí también es donde se ve cuando uno está siguiendo las clases poder participar. Yo en mi caso lo que tengo, que yo participo, pero yo después no me quedo porque después que termina la clase la profesora nos dice que los que participaron se queden, así ella los busca por apellido y no sé, te pondrá una estrellita o algo. Yo eso no lo hago, Bueno, ¿se entiende? quédate un segundo más. Porque cuando me voy a acercar hay una cola de gente. Y bueno, quédate un poco más. ¿Qué te voy a decir? Pensá que nosotros también es re difícil para nosotros reflejar que la gente participa o no participa y si siguen las clases o no siguen las clases. Entonces es re difícil para nosotros reflejar
Eso. Y una forma de reflejarlo Yo es un par de eso, veces me he dándole... ido y que no he pasado. Yo un par de veces me he ido que no he pasado y dije, la puta madre, me tendría que haber quedado, que me ponga el punto, ¿entendés? Y después, bueno, ya fue, ¿viste? Pero bueno, Es que está bueno también por ahí pienso que no las acuerda. Sí, sí. Está bueno que es la forma, ustedes piensen que nosotros tampoco tenemos, o las docentes tienen un montón de gente, un montón de alumnas, y necesitamos reflejar esa participación de alguna manera. Y una de las formas es eso, que tengan una pequeña nota de concepto con las respuestas que dan a las preguntitas que le hacen las docentes. Entonces, y la participación en clase, y qué sé yo. Entonces es necesario, por más que tenga que esperar un ratito más A mí y... me da como vergüenza. Bueno, Me da vergüenza estarme parada al lado ahí para decirle, igual. profe, yo participé. La Anda a verdad le digo, la decirle, verdad. O sea, decirle porque es pasa a mí. necesario. Decirle porque es parte de la clase. Entonces, vayan, participen, porque sé que hay gente que participa. Y después, bueno, si hay que reflejarlo, hay que reflejarlo. ¿Qué vamos a hacer? De alguna manera hay que reflejarlo. Y nada, bueno, quédate un ratito y decile, o decile, che, profe, yo siempre, la profe sabe, los profesores saben, no son, Sí, tengo que los tener primeros vergüenza, exámenes, sí. los primeros exámenes los corrigen sus profesores y profesoras, o sea que no es que les va a corregir a alguien que no tiene ni idea quiénes son. Eh, Ujú. Así que eso tranqui también, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda más que tengan, que quieran consultar? Es muy probable que vieron que nosotros mostremos. Esto es muy normal, ¿vieron? Que se quejen. Es un don que lo tiene mucha gente y que me sorprende a mí. En general, no, te diría que casi el 800% de las veces, las quejas de, ay, me corrigieron mal, no sé qué, cuando yo veo el examen, porque en ese caso los reviso yo, nunca están mal corregidos. Es muy raro que los exámenes estén mal corregidos cuando ustedes se quejan porque tienen una mala nota. Así que yo lo que les pido en esos casos, Mande un espía, profesor. yo lo que les pido en esos casos es que ustedes hagan un mea culpa, que diga, che, la verdad que puede ser que me haya sacado un 2. No me manden un mail diciéndome, no, ¿cómo me saqué un 2? ¡Qué imposible! Y cuando yo veo el examen está todo mal. Y digo, ¿y sí? ¿Cuánto sí va a sacar? Entonces, en general, los exámenes no están mal corregidos, ¿sí? Yo seguramente lo que voy a hacer es subir algo para que ustedes sepan cómo era el examen, cómo se resolvía, para que nada, para que lo tengan a mano y vean, pero también hagan un mea culpa. Digan, no, no puede ser que si el examen era de una manera y vos decís hice todo bien, te hayas sacado un 2. Es muy probable que hayas hecho algunas cositas mal. Entonces eso es importante también. Reconocer qué es lo que hicieron mal para poder mejorarlo. Obviamente que si alguien tiene dudas sobre la corrección, puede enviar un mail y seguramente habilitemos alguna forma para que les enviemos un mensajito con la revisión de, bueno, te equivocaste en esto, en esto, en esto. Seguramente algo de eso vamos a hacer. Pero bueno, también hay que siempre mantener el respeto, como siempre les digo. Y nada, siempre mantener el respeto. Y nada, estudiar, resolver los ejercicios lo mejor posible, prestar a toda la atención que puedan al momento del examen. Les va a ir súper bien. No voy a tomar nada que no hayamos visto. O sea, todo lo que vimos es lo que voy a tomar. No voy a parecerme con cualquier cosa en el examen. No va a pasar eso. Los exámenes los hago yo en base a lo que doy y a los ejercicios prácticos que trabajamos en las prácticas. Sus docentes van a chequear esos exámenes antes de que pasen a ustedes para decirme, che, la verdad que está bien o la verdad que esto no lo di así. Lo que sea que me digan sus docentes lo voy a tomar para modificar ese examen, porque tienen total libertad los docentes de cada uno para modificarlo. Nada, la idea es que aprueben sabiendo lo que tienen que saber, que es lo que fuimos dando en las diferentes clases. Nada más, ¿está bien? No sé ¿La cuánto... tolerancia Sí. para hacer el examen? ¿Qué? Ay, perdón. La tolerancia para hacer el examen. Todo el Podemos tiempo hacerlo de 20 días, un clase. poco 2 horas, pero... Todo el horario de clase que tienen normalmente. El horario de clase que tienen Ah, normalmente, sí. ok, listo.
El No, tema de las faltas, profe, yo sí, tengo 2 faltas no hay a la- problema, a estás las bien. prácticas por temas personales, pero no están justificadas No, porque pero no estás fueron por bien. enfermedad y Estás eso. bien, está bien. ¿Eh? Con 2 faltas estás bien. Ok. Profe, Sí. si en caso que sacamos un 2, ¿el segundo cuatrimestre podemos cursar de vuelta o no? Ustedes pueden rendir hasta 3 veces, ¿eh? Si te sacás un 2 la primera vez, podés presentarte de nuevo en las diferentes fechas. ¿Eso está bien? Y el Ah, sí, cuatrimestre... sí. Bien, y si igualmente desaprueban todas las veces, creo que sí, que el cuatrimestre que viene pueden recursar. Ah, genial. Sí. Pero bueno, no pensemos en recursar todavía. No, 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 obviamente. Por favor. Promocionar, Ah, eso, promocionar. apuntemos a la promoción. No sé, Vicky, cuántas preguntas son, porque todavía no los planifiqué a los exámenes, pero bueno, apenas los piense, les voy a enviar, les vamos a avisar, che, van a ser tantas, van a tener una de desarrollo, una de no. Acuérdense esto, nosotros vamos a evaluar que ustedes hayan entendido el contenido. No solamente tienen que aprendérselo de memoria, ustedes tienen que, y lo fuimos haciendo durante la práctica, los ejercicios de práctica son para pensar un poquito más. ¿Para qué? Para que ustedes vayan como entendiendo un poquito más allá el contenido. Entonces necesitamos evaluar eso, que hayan entendido el contenido realmente, no que se aprendieron algo de memoria. Aprenderse las cosas de memoria lo podemos hacer todos y a los 2 días me olvidé todo y no se acuerdan más nada. Entonces, lo que evaluamos nosotros es, más allá de que se acuerden algunas cositas que son de memoria, como los nombres de las vías, esas cosas hay que acordárselos, pero la idea es que hayan entendido y comprendido los diferentes temas, ¿sí? Hay un temita, capaz, y es muy probable que haya alguna pregunta de desarrollo, o sea, en la que ustedes tienen que escribir las respuestas. Es re difícil escribir. El año pasado hicimos una tutoría de escritura y lectura. La verdad es que de las 2000 personas que había, 100 personas se conectaban y cada vez menos, o sea que no funciona. Profe, perdón, ¿nos va a poner eso de los cuadros clínicos, ese de la última unidad, No de lo sé, la última? no lo sé todavía qué voy a poner, la verdad. Les decía que seguramente hay esta pregunta de donde tenemos que escribir las respuestas, ¿sí? Y esto es difícil, escribir es difícil. ¿Cómo practicamos la escritura? Prestando atención en las clases prácticas. En las clases prácticas ustedes tienen preguntitas que deben resolver, ¿sí? Que deben responder. Presten atención a cómo las van respondiendo con las profes y cómo las responden ustedes solas y solos. Además, lean. Yo siempre les subo material de lectura, que son cortitos, son súper simples porque los hago yo para que sean súper simples. Y es necesario, cuanto más lean, más van a entender cómo se redacta. Leer, alguien tiene el audio activo. Algo porque no tengo internet para... Bien, les decía que em, nada, que presten atención a cómo van respondiendo las cosas en la práctica y que lean lo que les mando para leer, porque leer ayuda a saber redactar también. Fíjense que los textos que yo les mando tienen una estructura, van contando desde lo más simple a lo más complejo. Y en la última unidad que vamos a tener, vamos a darles algunos tips de cómo escribir una respuesta para que quede clara. Recuerden que ustedes cuando escriban una respuesta le están contando algo a alguien que lo tiene que entender. Si el profesor o la profesora que corrige no entiende lo que pusiste, por más que vos sepas todo lo que sepas, no estás sabiendo expresar eso. Entonces, a lo largo de las prácticas fueron respondiendo preguntitas, a lo largo de las diferentes unidades fueron leyendo un poquito más. Presten más atención a eso, porque aunque ustedes no lo crean, es re difícil redactar una respuesta, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar con la clase. Si hay alguna otra preguntita, podemos responderla sin problema. Lo que necesiten. Por mí puede empezar, profesor. Bueno, No sé qué dicen los demás. Bueno.
vamos a empezar entonces. Obviamente que la clase queda grabada como siempre. Antonella, decime. Profe, ¿hay mucha diferencia entre la segunda y la tercera y se hace más difícil? El 22 tengo otra persona. No, no se hace más difícil, chicas. No se hace más difícil, no. Gracias, Araceli. Estoquinina. Ayelen, los nombres se los acuerdan. Yo por ahí utilizaba para acordarme las cosas de memoria, como los nombres y qué sé yo. Me ponía afiches en mi casa con eso y los veía todo el tiempo, así que en algún momento se me metían en el cerebro. No hay diferencia en cuanto a la dificultad de las diferentes fechas. Y vamos a tener, seguramente va a tener una parte multiple choice, pero es probable que seguramente hagamos alguna partecita de respuestas de alguna pregunta de desarrollo, ¿está bien? Obviamente que no podemos hacer todo de desarrollo porque son un montón de personas y es imposible corregir tanto en poco tiempo, que es lo que tenemos que hacer. Pero seguramente, además de las preguntas multiple choice, vamos a tener algunas preguntitas de desarrollo. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Lo entrega, ¿qué dice? ¿Enoja al examen? No, el examen va a estar proyectado. Va a estar proyectado el examen. Bueno, espero que no se les ocurra otra preguntita. A ver. Si no, empezamos con la clase. Profe, yo le preguntaba eso si estaba en hoja, porque yo, bueno, en mi experiencia es la primera vez que estoy Sí. yendo a la facultad y no tengo idea. Sí. Calculo que no debe ser como en una escuela secundaria, por eso pregunto. Y me entra intriga de saber cómo es el tema de que está proyectado, entonces nosotros que tenemos una hoja en blanco y tenemos que ir contestando. Claro, sí. Ustedes directamente Ok. no es necesario que lo vuelvan a copiar al examen ni nada, sino que solamente lo que tienen que hacer ustedes es ir contestando las preguntitas. Exactamente. Ok, ¿Sí? ahora entendí Es como cuando todo. nos pasan las filminas, ¿no, profesor? ¿Qué? Es como cuando las profesoras ponen así las filminas Sí, que nos exactamente así. explican y todo eso. Exactamente así. Pero de todas las preguntas juntas o pregunta por pregunta. No, Porque va a capaz estar. que no sé, quiero pasar a la segunda pregunta y dejar la primera para lo último. No sé si me explico. Sí, sí. Va a estar todo ahí. Ah, listo. ¿Alguna otra duda tienen? ¿Quieren consultar? No hay problema, ¿eh? ¿En qué aula se toma el parcial? Las primeras fechas va a ser en la misma aula en la que cursan. Te explico por qué. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el aula que estamos cursando nosotros, Mm, el docente proyecta con el proyector, ¿no? mm, Y lo proyecta sobre un lado del aula, no sobre, o sea, no, porque no alcanza el alargue mm. para el proyector para poderlo proyectar en una manera grande. Entonces se nos complica muchas veces, tenemos que estar con la cabeza de costado para poder ver lo que se está proyectando. Mm. No sé si me explico. Sí, la ponen en un costado, decís vos, para que se vea grande. Y tampoco se ve tan grande, se ve bastante pequeño. Es un tema de alargue. Claro. Bueno, se consigue un alargue, no hay problema. Ah, ok. Pero eso pasa en todos, porque yo también los miércoles que curso, también el proyector está de costado. O sea, es como que me parece que es todo general eso. Sí, no se preocupen. Yo había pensado conseguir algún alargue por las dudas de que sea difícil proyectar, así que no se preocupen. Cuanto mayor sea la distancia con la pared, más grande se va a ver y obviamente que tengo que tener una reunión con sus profes y charlar a ver qué piensan. Pero yo creo que consiguiendo un alargue, porque yo conozco su aula, creo que consiguiendo un alargue vamos a estar bien.
también hay que ver cuánta gente se presenta. No van a estar todas las personas que están normalmente. Así que eso también influye en la capacidad de ver esa proyección. Bueno, si no tienen otra duda o algo que sugerir, lo del alargue está bueno, así que lo voy a tener en cuenta. Podemos empezar. Lleven alargue ustedes por las dudas. Me mataron ahí. Lleven las zapatillas, lleven los alargues porque yo voy a intentar conseguir uno, no se preocupen. Si veo que no consigo, mando mensaje que lleven los alargues que tengan. Bien, vamos a empezar, ¿les parece? Hoy tenemos que hablar sobre metabolismo de lípidos, ¿sí? Hoy tenemos que hablar sobre qué pasa con esas reacciones que involucran a los lípidos en nuestro cuerpo. Y vamos a hacer igual que hicimos con los hidratos de carbono. Vamos a trabajar sobre una condición metabólica en la clase nuestra, ahora. Y luego, en el video complementario, hay otra condición metabólica que genera otras cositas en nuestro cuerpo. ¿Vieron que hicimos lo mismo con hidratos de carbono? Trabajamos una condición metabólica que era cuando aumentaba la cantidad de glucosa en la sangre, creo que era la que hicimos en la clase, y después la del video complementario era qué pasaba cuando disminuye la glucosa, y acá vamos a hacer el revés. Acá ahora vamos a trabajar qué sucede con el metabolismo de lípidos cuando disminuye la glucosa en la sangre, y en el videíto van a ver qué sucede con el metabolismo de lípidos cuando la glucosa aumenta en la sangre, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esas cositas en esta unidad que es la número 8. Bueno, ¿qué sucede cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre? O sea, la concentración de glucosa en sangre, que disminuye la glucemia, ¿no? ¿Qué sucede? El páncreas libera una hormona que, ¿cuál es? ¿Qué hormona se libera cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre? Muy bien ahí, perfecto. Glucagón. El glucagón es la hormona que libera el páncreas cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. Perfecto. Vamos a ver ahora qué sucede con los diferentes tipos celulares y con el metabolismo de lípidos en esta situación metabólica. Siempre recuerden que estamos hablando de esta situación metabólica. Siempre recuerden eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa en esta situación metabólica en los adipocitos. Los adipocitos son las células del tejido adiposo. Recuerden que los adipocitos son las células donde guardamos los triglicéridos, ¿sí? Los adipocitos tienen en su interior unas gotitas de lípidos, ¿sí? Y dentro de estas gotitas de lípidos, tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos. Los triglicéridos es la forma en la que nosotros guardamos los ácidos grasos en nuestro cuerpo. Y lo guardamos específicamente en los adipocitos. ¿Qué sucede? Cuando la glucosa disminuye en sangre, el páncreas libera glucagón. El glucagón es una hormona que va a viajar por el torrente sanguíneo y va a interaccionar con su receptor en las células del tejido adiposo, en los adipocitos. El glucagón, que sería esto celestito que puse acá, interacciona con su receptor en las células del tejido adiposo, o sea, los adipocitos. Y genera un efecto en el interior de estas células. ¿Saben qué hace el glucagón? Hace que dentro de estas células se rompan los triglicéridos y se libere al torrente sanguíneo los ácidos grasos libres y el glicerol libre, ¿sí? Ese proceso se llama lipólisis. Entonces, cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera una hormona que es el glucagón. El glucagón viaja por la sangre y llega e interacciona con el receptor de glucagón que está en la membrana de las células del tejido adiposo. Al interaccionar el glucagón con este receptor, genera este efecto. Se rompen los triglicéridos que están guardados en el tejido adiposo y se liberan a la sangre los ácidos grasos y el glicerol que formaban los triglicéridos.
Ese proceso se llama lipólisis y ocurre solamente acá en el tejido adiposo, ¿sí? Este proceso de esta manera ocurre solamente acá. Lo de la lipólisis queda claro. Ahora vamos a hacer igual que siempre. Primero vamos a ver la idea general y después vamos a ir vía por vía. Ahora después la lipólisis la vamos a ver perfectamente bien. La vamos a entender bien qué está pasando ahí. Pero hasta acá, ¿se entiende la idea de lo primero que pasa, que es la lipólisis en el tejido adiposo? Sí, se entendió bien, profe. Ok. Fabián dice sí, Mariana dice que sí. Ok. Perfecto, entonces. Ahora, entonces, si no hay ninguna preguntita de esto, vamos a pasar a ver qué sucede en esta situación metabólica en las células del hígado, en los hepatocitos, ¿sí? Acá tenemos que dibujar esto. Vamos a dibujar las mitocondrias, que son esto acá adentro también. ¿Qué sucede? Cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera glucagón, como ya sabemos, y el hígado se pone a producir glucosa. Si se acuerdan, el hígado se pone a producir glucosa. Toda la glucosa que produce el hígado la libera al torrente sanguíneo. ¿Sí? Fíjense que esto ya es parte de lo que vimos en la clase anterior. Pero bueno, todo se empieza a sumar, todo. Así que siempre tienen que ir teniendo claro las cosas anteriores, es re necesario. Recuerden que cuando hay poquita glucosa en la sangre, el páncreas libera glucagón y el hígado, las células del hígado se ponen a producir glucosa. Y toda la glucosa que producen la liberan a la sangre para restaurar los valores de glucemia, volver los valores de glucosa en la sangre a los valores normales. Por eso el hígado libera glucosa. Pero toda la glucosa que tiene la libera. ¿Y qué usa él como fuente de energía? Si toda la glucosa que tiene la libera, ¿qué van a usar las células del hígado como fuente de energía si toda la glucosa que tiene la libera a la sangre en esta situación metabólica? ¿Sí? ¿Qué va a usar? ¿Los ácidos grasos? Perfecto, muy bien. Nosotros estamos liberando desde el tejido adiposo ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ingresar a las células del hígado, ¿sí? Pueden ingresar a las células del hígado y van a ingresar hacia el interior de las mitocondrias. ¿Sí? Una vez en el interior de las mitocondrias... esperen que estoy hablando. Sí, decime. No, puede ser una pavada, pero bueno, pues si no, no sigo sin entender. ¿Me decís que la mitocondria, por favor? Ok. La mitocondria es una organela que se encuentra dentro de la célula. Es como otro compartimento que tienen las células en su interior. Listo, perdón, gracias. Tranqui. Si pueden silenciarse cuando terminan de hablar, genial, así no me hacen eco. Les decía que en esta situación metabólica, los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo, bueno, voy a silenciarlo yo porque se escucha mucho ruidito. Les decía que los ácidos grasos que vienen desde el tejido adiposo pueden ingresar a las células del hígado, ¿sí? Y una vez en el interior ingresan a las mitocondrias de las células del hígado. Acá, cuando estamos dentro de las mitocondrias de las células del hígado, podemos usar esos ácidos grasos como fuente de energía. ¿Cómo vamos a hacer? A través de una vía metabólica que se llama beta-oxidación. Lo que hacemos durante la beta-oxidación es romper los ácidos grasos, los recontra rompemos, y todos los carbonos de los ácidos grasos los transformamos en muchas moléculas de acetil-CoA. Transformamos todos los ácidos grasos, los rompemos y generamos un montón de moléculas de acetil-CoA. Rompemos los ácidos grasos y los transformamos en un montón de moléculas de acetil-CoA. Esa vía metabólica, que después la vamos a ver en más detalle, se llama beta-oxidación. ¿Sí? Beta-oxidación. Bueno, escribí cualquier cosa, pero bueno. Oxidación. Perfecto. La beta-oxidación es la vía metabólica que permite utilizar los ácidos grasos como fuente de energía.
En este caso, los ácidos grasos se rompen y se transforman en un montón de moléculas de acetil-CoA. Esperen que voy a copiar bien acetil-CoA porque me quedó feo. ¿Sí? Transformamos los ácidos grasos en un montón de moléculas de acetil-CoA. Ese acetil-CoA, para obtener energía, puede ingresar al ciclo de Krebs, como vimos la vez pasada, y todas estas vías, la beta-oxidación y el ciclo de Krebs, generan un montón de moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2, que van a ir hacia la cadena respiratoria y van a permitir la producción de moléculas de ATP. Toda esta vía, todo este caminito, es para transformar los ácidos grasos en energía, en ATP. ¿Sí? Fíjense cómo los ácidos grasos primero se transforman en acetil-CoA gracias a la beta-oxidación. Luego el acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs para que lo sigamos rompiendo y se generan un montón de moléculas de NADH y FADH2. Todas estas moléculas que transportan electrones van a ir a la cadena respiratoria para producir ATP. ¿Sí? En esta situación metabólica, cuando hay poquita glucosa en la sangre, el hígado se pone a producir glucosa y libera toda esa glucosa a la sangre. En esa situación, ¿qué usa el hígado como fuente de energía? Los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo. A través de la beta-oxidación podemos transformar esos ácidos grasos en acetil-CoA y luego utilizar ese acetil-CoA como fuente de energía. ¿Está bien hasta acá? Pueden preguntar lo que necesiten. Eso me permite hacer el recorrido, que el páncreas libera glucagón Sí. y después se va al tejido adipósito, el receptor, bueno, y después se forman los triglicéridos y después eso rompe y se rompen los los ácidos triglicéridos, grasos, forma ácido graso y el otro ¿cuál glicerol, era? Glicerol. Y después el hígado produce glucosa que libera al torrente sanguíneo, ¿puede ser? sí. Y después... ¿Y qué usa como fuente de energía? Y lo usa como fuente de los ácidos grasos. Y después se va a la mitocondria. La mitocondria hace la beta-oxidación con el acetil-CoA Sí. y hace el Ciclo de Krebs. el ciclo de Krebs y rompe NADH, GFA, hoy no lo veo, FADH2 Bueno, y va Carlota. Bien, me a la gusta cadena, ese cuentito. a la cadena de respiración y Bien. libera ATP, la oxigenación, ¿puede ser? Sí, ¿Está bien así? bastante bien, bastante bien. Hay que mejorarlo, pero hay que estudiarlo, ¿sí? Pero bastante bien. Voy a decirles esto como un cuentito como hizo Carlota. La disminución de la glucosa en sangre hace que el páncreas libere glucagón. El glucagón interacciona con su receptor en la membrana de los adipocitos, las células del tejido adiposo. Esto genera que los triglicéridos que tenemos guardados ahí se rompan y se libere al torrente sanguíneo ácidos grasos y glicerol. En esta situación de baja glucemia, las células del hígado se ponen a producir glucosa y la liberan a la sangre. Y en esa situación, las células del hígado utilizan los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo como fuente de energía. ¿Sí? Para eso, los ácidos grasos ingresan a estas células, ingresan a las mitocondrias de estas células y sufren beta-oxidación. La beta-oxidación es una vía metabólica que permite utilizar los ácidos grasos como fuente de energía, ya que los rompe y los transforma en acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs, ir a la cadena respiratoria, lo que ya conocemos para producir energía. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá de esto? Recuerden algo que me parece súper importante. Profe, lo escucho bajito. No sé qué pasó. Bueno, no sé qué pasó. Ay, Carlota. Te juro que no sé qué voy a hacer con vos. Bien, ahí me escuchás bien, Carlota, porque por ahí hablé un poquito más bajito. Vas a soñar con Carlota. Sí, a la noche yo voy a escuchar a Carlota que me habla. Bien, les quería decir esto que me parece muy importante. En el examen no usen mis palabras. Ay, Carlota se fue.
Ah, capaz que le andaba mal, por eso se le bajó el audio. En el examen no usen mis palabras. Mis palabras son mías. Usted tiene que usar sus palabras. A veces pasa que muchas personas se aprenden de memoria lo que yo dije y copian eso. Y hay otra persona que copia lo mismo. Y hay otra persona que copia lo mismo. Todos esos exámenes se anulan entre sí. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso. No usen mis palabras, porque mis palabras son mías. Las palabras de ustedes son de ustedes. Agarren y cuando estudien, intenten utilizar sus palabras para describir esto. ¿Está bien? No usen exactamente mis palabras. Ahora que sí. yo sé. Bien. Les decía que no usen mis palabras en el examen. Que usen sus palabras en el examen. ¿Sí? Porque nos ha pasado que me dicen, pero yo estudié de lo que vos dijiste. Sí, te copiaste de lo que yo dije, lo cual no está bien. No hay que usar las palabras de otra persona. Hay que intentar siempre, con las palabras de uno, describir lo que está pasando. Yo sé que no es fácil igual. Está bien lo que dije yo. Si yo lo hago, ¿puedo decirlo así también? Bueno, lo tenés que decir un poquito más claro, pero yo creo que cuando lo estudies lo vas a poder explicar un poquito mejor. Pero la realidad es que estuviste bastante bien con el cuentito. Profe, perdón. Por ejemplo, ¿a qué palabras se refiere? Porque ponerle que el proceso es el mismo, Sí. no sé qué palabras. Todo textual. agregaría. Mucha gente agarra las clases y las transcribe. Y después Sí. estudian de ahí. Y después cuando responden una pregunta ponen todos las mismas palabras que dije yo. Entonces ahí, ¿qué estudiaste? De memoria. Estudiaste exactamente las mismas palabras que yo dije. Entonces, ojo con eso. No intenten siempre, cuando ustedes estudian, poner con sus palabras lo que están estudiando, lo que están describiendo. ¿Sí? Porque hay gente que usa exactamente las mismas palabras que digo yo, ¿sí? Exactamente el mismo texto, ¿entienden? Las formas, el texto. Ustedes pueden describir esto con sus palabras. Y no me pongan excusas, no me pongan que vamos a estudiar ahí, no sé qué. No, ustedes tienen que usar sus palabras, no las mías. Las mías son mías, ¿está bien? Y lo mismo que cuando estudian de un libro. No van a usar la misma palabra que dice el libro. No van a copiar un párrafo así porque lo dice el libro. ¿Sí? Ustedes tienen que usar sus palabras porque se busca que ustedes pongan respuestas de producción propia. ¿Sí? La idea es la misma, pero no puede ser que pongan la misma palabra que dije yo. Todo, un mismo texto. Así que eso es lo único que les voy a decir. Se lo estoy avisando de entrada. ¿Alguna duda de esta idea de que en este caso se usan los ácidos grasos por el hígado como fuente de energía? O sea, a mí me faltó decir el receptor, ¿no? No, lo dijiste. Ah, Sí. ¿qué me faltó decir entonces? ¿Explicarlo un poco más? No, te faltó por ahí que, fíjate que a veces tenés que tener cuidado. Lo dijiste bastante bien, coordinado, como continuo, ¿viste? Pero a veces hay que explicarlo un poquito mejor. Acá lo que está ocurriendo es que sucede una vía metabólica que es la beta-oxidación. Por ahí no lo dijiste, ¿viste? Pero bueno, falta estudio, Carlota. Cuando estudies un poquito más vas a ver que por ahí las cosas las podés... Sí, dije, profe, dije, los ácidos grasos hacen la beta oxidación, el etílico. Sí, dije. Sí, No sé si usted me escucha. sí, te escuché, pero falta un poquito más, de estudiar un poquito más, que Ajá, está medio y forzado. rompe. Está media forzada la explicación, Carlota. No, Sí, profesor, le estoy diciendo como entiendo, pero gracias igual por no, su de nada. consejo. Falta un poquito más de estudio para poder aflojar un poquito más esa explicación, ¿sí? Poder ir... Lo que está bueno cuando ustedes estudian y saben bien las cosas es que pueden pasear un poquito por la explicación, ¿sí? Entonces, ahí la noté un poquito rígida, necesito que estudies un poquito más y que la explicación pueda tener como más fluidez. Ya lo vas a ver, cuando estudies un poquito vas a ver que te va a salir como más fluido. Bien, espero que se haya entendido hasta acá. Quiero contarles además que, como les conté recién, los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo pueden utilizarse como fuente de energía a través de la beta-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Pero este acetil-CoA que se genera por la beta-oxidación, además de ser usado como fuente de energía,
puede utilizarse para producir unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas que se producen en las mitocondrias de las células del hígado y que el hígado va a liberar al torrente sanguíneo en esta situación de baja glucemia. Cuerpos cetónicos. ¿Para qué sirven los cuerpos cetónicos? Para ser utilizados por el resto de los tejidos como fuente de energía. Entonces, en esta situación de baja glucemia, el hígado produce glucosa y la libera a la sangre, pero también va a producir cuerpos cetónicos y los va a liberar a la sangre, para que sean utilizados como fuente de energía por el resto de los tejidos. El hígado produce los cuerpos cetónicos, pero no los puede usar como fuente de energía. Pero sí los pueden usar el resto de los tejidos, cuando lo necesiten. ¿Está bien? A partir de este acetil-CoA que se produce en la beta-oxidación, hacemos no solamente energía, sino que también podemos producir los cuerpos cetónicos. En las células del hígado estoy hablando siempre. La producción de cuerpos cetónicos ocurre en las mitocondrias de las células del hígado. Esa vía metabólica donde se producen los cuerpos cetónicos se llama cetogénesis. La cetogénesis es importante cuando suceden estas condiciones metabólicas de baja glucemia. ¿Vieron? Siempre estamos hablando baja glucemia. ¿Alguna duda hasta acá con los cuerpos cetónicos? Ahora les digo cuáles son. Son unas moléculas que se llaman acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. El hígado los produce, los libera a la sangre y pueden ser utilizados como fuente de energía por el resto de los tejidos. En esta situación de baja glucemia. ¿Sí? Una pregunta. Sí, obvio. Eso lo hace cuando está baja la... Carlota, está hablando tu compañero. Bancame un cachito, a ver. Esto es lo que produce, los cuerpos cetónicos son los que producen en un ayuno prolongado una cetoacidosis o una acidosis metabólica. Sí, exactamente. Estos cuerpos cetónicos, si están en muchas cantidades en la sangre, disminuyen el pH de la sangre y generan problemas de salud. Carlota. Profe, ¿puede repetir lo que vendría a ser los cuerpos cetónicos? ¿Los nombres? Sí. Obvio, te los copio. Mira, los copio en el chat si querés para que los tengan. Una es la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Esos son los tres cuerpos cetónicos que produce el hígado y libera el torrente sanguíneo para que los otros tejidos los usen como fuente de energía. Fíjense que el acetil-CoA utilizado para la producción de cuerpos cetónicos es el que viene de la beta-oxidación, ¿sí? Fíjense qué importante eso. ¿Alguna duda, Carlota? ¿Tenés alguna duda que ibas a preguntar? No. Ok. Profesor. ¿Sí? No tenía prendido el micrófono. Que le iba a decir que cuando libera los cuerpos cetónicos, ¿es cuando está baja la glucemia o es cuando...? Siempre estamos hablando de esta condición metabólica de baja glucemia, exactamente. Listo. Siempre estamos hablando de esta condición metabólica, siempre. Todo lo que está pasando ahora con el metabolismo de lípidos es en baja glucemia. Listo, eso quería aprender. Gracias, Perfecto. profe. No, de nada. Bueno, ¿qué pasa en las células del músculo o los miocitos, ¿sí? En esta situación de baja glucemia? Como ustedes saben, en baja glucemia el músculo utiliza la glucosa que tiene guardada como fuente de energía. ¿Se acuerdan eso? Que lo vimos en la clase pasada. Eso lo van a tener que sumar después, ¿eh? Ocurre todo junto, ¿sí? Pero además de utilizar la glucosa que tiene guardada, el músculo, en esta situación de baja glucemia, puede también utilizar los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo. Los ácidos grasos ingresan a estas células, luego ingresan hacia el interior de las mitocondrias, donde van a ser transformados en acetil-CoA. Gracias a la vía metabólica que hablamos antes, que es la beta-oxidación. ¿Sí? Luego, ese acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs
y va a generar un montón de moléculas de NADH y FADH2 que van a ir a la cadena respiratoria para la producción de moléculas de ATP. En esta situación metabólica, el músculo puede utilizar ácidos grasos que vienen del tejido adiposo como fuente de energía, igual que el hígado, Lo que no puede hacer el músculo es producir cuerpos cetónicos. Pero ¿saben qué? El músculo puede utilizar esos cuerpos cetónicos que libera el hígado como fuente de energía. Los cuerpos cetónicos ingresan a las mitocondrias de las células del músculo y se transforman en acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede ser utilizado como fuente de energía, ¿sí? Esa vía metabólica donde los cuerpos cetónicos se transforman en acetil-CoA se llama cetólisis, ¿sí? Entonces, ¿qué usa el músculo como fuente de energía en esta situación metabólica? Usa primero la glucosa que tiene guardada, que lo vimos la clase pasada. Ahora nos estamos centrando en metabolismo de lípidos. Si hablamos de metabolismo de lípidos, va a utilizar ácidos grasos que vienen del tejido adiposo y cuerpos cetónicos que vienen del hígado porque lo está liberando a la sangre. ¿Está bien? Pregunten lo que necesiten para entender. Ya terminamos esta partecita que es la parte general. Después vamos a hacer hincapié en las vías metabólicas y terminamos la clase. Súper cortita la clase de hoy. Así que pregunten lo que necesiten. Una consulta. Sí. Yo había leído, o no sé si me equivoco, Sí. el tema de que en ausencia de glucosa de fuente de energía, el músculo produce LDH, lactato de deshidrogenasa, ácido láctico. A ver, en realidad el ácido láctico lo vamos a producir cuando estemos trabajando sin oxígeno. O lactato, ácido láctico, como le quieras decir. Que eso es parte de un proceso llamado fermentación láctica. Pero no tiene que ver con que haya o no haya glucosa. Tiene que ver con la presencia de oxígeno o no. ¿Sí? Perdón, profe. O sea que los miocitos van a usar como fuente de energía los ácidos grasos y el acetil-CoA. Los ácidos grasos que se transforman en acetil-CoA gracias a la beta-oxidación y también van a usar los cuerpos cetónicos que se transforman también en acetil-CoA gracias a la cetólisis. Ah, genial, no había entendido eso. Gracias. Perfecto. No, de nada. O sea que la vía beta-oxidación se beneficia, para decirlo de alguna manera, no solo el hígado, sino también el músculo. Sí. Miren, yo justo iba a contar eso. La beta-oxidación es la vía por la cual podemos utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. Puede ocurrir en todas las células de mi cuerpo, excepto en el cerebro y en los glóbulos rojos. Después puede pasar en todos lados. En cambio, la síntesis de cuerpos cetónicos solo ocurre en el hígado. Eso sépanlo, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. En los miocitos, Sí. digamos, estos procesos que estamos mirando en estas condiciones de baja glucemia y demás, pasan posteriores al momento en el cual ya se usó el glucógeno de los miocitos, ¿no? Bien, me re gusta la pregunta que hiciste. Lo primero que se va a usar es la glucosa que tiene guardado el músculo, porque es lo que está ahí, ya está re accesible, ¿viste? Como si vos tenés hambre, vas a comer lo que tenés en la heladera, no vas al súper. Y eso es lo que pasa con el músculo. Cuando baja la glucemia, lo primero que usa es la glucosa que tiene guardada. Y ahí empieza a pasar esto de la lipólisis. Los ácidos grasos empiezan a salir del tejido adiposo hacia la sangre. Entonces va a tardar un poquito más en usar los ácidos grasos, ¿viste? Porque tienen un camino más largo. La glucosa que tenía el músculo guardada ya estaba acá en el músculo. Entonces si la quiero usar, la uso. En cambio, para usar los ácidos grasos, necesito un tiempito más largo, porque los ácidos grasos tienen que salir del tejido adiposo, ir a la sangre, pasar a entrar al músculo, y ahí sí los puedo usar como fuente de energía. Y lo mismo con los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se tienen que producir en el hígado, liberarse a la sangre, y ahí los puede usar el músculo como fuente de energía. Estas dos fuentes de energía es verdad que tardan un poquito más que usar la glucosa que tengo guardada. La glucosa que tengo guardada la tengo ahí y la uso en 10 segundos. Es como ir a comer a la heladera de mi casa. Y en el caso de los ácidos grasos y del cuerpo cetónicos tardan un poquito más por
Porque tiene que pasar todo esto antes, la lipólisis y la producción de cuerpos cetónicos en el hígado. ¿Está bien? Está muy buena la pregunta. Muchas gracias. Profesor, es como si me fuera al mercado, tengo que venir a cocinar y todo, Claro, ¿no? exactamente. ¿Cetogénesis es igual que cetólisis? No, Samuel. Cetogénesis es la producción de cuerpos cetónicos en las células del hígado. Cetogénesis, la palabra génesis me indica que estoy produciendo algo. Cetólisis, la palabra lisis, me indica que lo estoy rompiendo. Y la cetólisis es cuando usamos los cuerpos cetónicos como fuente de energía y los transformamos en acetil-CoA. ¿Sí? Es diferente. La cetogénesis es que estoy produciendo los cuerpos cetónicos. La cetólisis es que los estoy utilizando como fuente de energía. Bien, ¿les parece O sea que sí, siempre que encontremos una palabra que termine en en lisis lisis, lo estoy es rompiendo? que estás rompiendo, Lo estoy rompiendo, ¿no? sí. Y siempre Bueno, que eso, algo profe. termine en génesis es porque lo estoy formando. La cetólisis se produce en todas las fibras musculares, o sea, en todas las células musculares, incluso las del corazón. Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Tendría que producirse así. Sí. Yo creo que sí. Sí. Es más, hasta el cerebro, que normalmente... El cerebro, vieron que el cerebro normalmente no puede usar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Pero en una situación muy extrema, cuando pasamos mucho tiempo sin comer, el cerebro cambia un poquito y ahí puede empezar a usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, se adapta, digamos. Así que yo creo que el corazón, que es un músculo recontra importante, va a poder utilizar los cuerpos cetónicos. Por lógica, te lo digo, es muy probable que sí, que esto pueda pasar así. Ok. Si el cerebro se puede adaptar, el corazón lo debe utilizar desde cero. ¿Alguna duda más que tengan o podemos pasar a ver las vías en detalle? Profe, ¿Sí? sé que te va a molestar, pero No, es como decime. que no me termina el dato de la cetólisis. ¿Me lo Sí. puedes explicar de vuelta? ¿Se convierte en acetil-CoA, no? ¿O Claro, entendí mal? claro. Ah, La acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, cuando los rompemos, se convierten en acetil-CoA. Y eso es la cetólisis, es utilizar estos cuerpos cetónicos que produce el hígado como fuente de energía. Para eso tenemos que transformar los cuerpos cetónicos en acetil-CoA. Y luego ese acetil-CoA puede ingresar en el ciclo de Krebs y demás para usarlos como fuente de energía. perfecto, ahora sí, gracias. No, de nada. Sé que te va a molestar, me dice. Ustedes pregunten. Vamos, pregunten porque es la idea. No, lo que pasa es que lo explicaste como 3 veces, pero como que, No no te- sé, me quedé perdida por eso. Quedó confundido. Sí, no hay problema. Pasó con lo de el metabolismo de la clase anterior de hidratos de carbono y estoy como perdida, tengo que volver a ver la clase como 3 veces, pero no Sí. importa. Pero miren, pero por eso les digo, pregunten que no hay drama. Por ahí quedan dudas simples que yo les digo, primero, no copien todo el tiempo porque si están copiando es difícil prestar atención, pero si están prestando atención y les quedan dudas, pregunten que no hay drama. De última les pongo cara, pero lo explico de vuelta. Sandra, ¿querés preguntar algo? ¿Que levantaste la mano? Sí, lo mismo que preguntó mi compañera. O sea que todos los cuerpos cetónicos se transforman en acetílico A, pero en el músculo se va a transformar la cetólisis. No. Bien. La cetólisis es una vía metabólica, ¿sí?, que permite que los cuerpos cetónicos que libera el hígado se transformen en acetil-CoA. Y luego ese acetil-CoA puede ser utilizado como fuente de energía en el ciclo de Krebs y demás. Pero la cetólisis es una vía metabólica, ¿sí? Es una vía metabólica que permite que los cuerpos cetónicos se transformen en acetil-CoA. ¿Está bien? Ahora sí, gracias. Perfecto, de nada. Profe, ¿puede ser que los glicerol que se rompieron se utilicen? Sí, ahora lo digo franco, no te preocupes. Profe, entonces, ¿por qué en la sangre varía el pH? Pero cuando estuvimos... ahora les muestro, sí, ahora les digo.
¿Por qué salió con este tema? Si los músculos usan los cuerpos cetónicos. Ah, Karen, perfecto. Bueno, vamos con dos cositas. La primera, el glicerol que se libera en la lipólisis puede ser utilizado en las células del hígado para producir glucosa a través de esa vía que era la gluconeogénesis, ¿sí? El glicerol puede ser utilizado para producir glucosa en el hígado. Eso es lo primero. Y lo segundo, me pregunta por qué puede variar el pH si los cuerpos cetónicos que está liberando el hígado los usa el músculo. A veces, en situaciones muy extremas, ¿sí? Y vamos a ver, después yo les puse un texto que está bueno, que es sobre la diabetes. Léanlo. No me quiero adelantar porque no me voy a adelantar para que ustedes lo lean y entiendan el texto. ¿Por qué puede disminuir la cantidad de glucosa en sangre? Por ejemplo, cuando hace mucho tiempo que no comemos, cuando hacemos un ayuno prolongado, o un ayuno normal, ¿no? Pero imagínate un ayuno prolongado, que hace mucho tiempo que no comemos, ¿sí? El hígado se pone a producir cuerpos cetónicos. ¿Qué es lo que sucede? A veces se producen tantos cuerpos cetónicos, ¿sí? Que aumentan mucho la cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre y los cuerpos cetónicos son compuestos ácidos y disminuye el pH lo suficiente para poner en peligro nuestra vida. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, el músculo los usa, pero si el hígado produce mucha cantidad de cuerpos cetónicos, se empiezan a acumular en el torrente sanguíneo. Y eso hace que disminuya el pH de la sangre. ¿Está bien? Lo suficiente para que entremos en riesgo la vida. Si que entre en riesgo la vida, podemos entrar en coma, podemos morir, ¿sí? Perfecto, Karen. De nada. Bueno, vamos a estudiar un poquito sobre las vías metabólicas estas. Primero vamos a ver en detalle la lipólisis y necesito que presten atención. Es como un cuentito, pero que presten atención. Luego de la lipólisis vamos a hablar de la beta-oxidación, de este caminito. Vamos a hacer este camino, miren. Vamos a ver la lipólisis, cómo los ácidos grasos salen del tejido adiposo y después vamos a ver cómo entran a las células y cómo lo usamos como fuente de energía en la beta-oxidación. Vamos a ver los detalles de eso, ¿sí? Bueno, esta célula que ustedes ven acá es un adipocito, ¿sí? Los adipocitos tienen en su interior unas gotitas lipídicas. Acá están los lípidos, están los triglicéridos que guardamos en las células del tejido adiposo. Alrededor de las gotitas de lípidos tenemos una proteína que se llaman perilipinas, ¿sí? Las perilipinas protegen a los triglicéridos que están guardados en el interior de estas gotitas. Cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera glucagón. El glucagón interacciona con el receptor que está en la membrana de estas células. Y se activa otra proteína que se llama adenilil ciclasa o adenilato ciclasa. Esta proteína también está en la membrana de los adipocitos y lo que hace esta proteína es transformar moléculas de ATP en unas moléculas distintas que se llaman AMP cíclico. Una vez que se empieza a producir mucho AMP cíclico, empieza a aumentar mucho la cantidad de AMP cíclico adentro de estas células. Y eso activa una proteína, una enzima, que se llama proteína quinasa A. Una enzima que es una quinasa. Las quinasas lo que hacen es fosforilan cosas las quinasas, como siempre. Y esta no es la excepción. Esta quinasa va a fosforilar a una lipasa y la va a activar. Esta quinasa va a fosforilar a una lipasa y la va a activar. Las lipasas quieren romper los triglicéridos, pero no pueden entrar acá a la gotita porque están todas las proteínas que se llaman perilipinas protegiendo los triglicéridos de la gotita lipídica que está en los adipocitos. ¿Qué es lo que va a pasar? La proteína quinasa A también va a fosforilar a estas proteínas para que se abran y permitan que la lipasa pueda romper los triglicéridos. Al romper los triglicéridos, se liberan de las células del tejido adiposo los ácidos grasos libres al torrente sanguíneo. Pero a los ácidos grasos no les gusta la sangre,
no les gusta el agua. Es por eso que se van a unir a una proteína que está en la sangre en grandes cantidades, que es la albúmina, ¿sí? Para poder viajar por la sangre. La albúmina es como el taxi de los ácidos grasos. Los va a llevar por el torrente sanguíneo. ¿Está bien? Básicamente, esto es lo que pasa en la lipólisis. De esta forma se liberan los ácidos grasos del tejido adiposo. Y el glicerol también, no está acá, pero también se libera el glicerol, como vimos antes. De esta manera, es un cuentito. El glucagón interacciona con su receptor. Se activa esta enzima que transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico hace que se active una quinasa que lo que va a hacer es dos cosas. Fosforilar a una lipasa y activarla para que rompa los triglicéridos, pero además va a fosforilar a las proteínas que protegen a los triglicéridos para que se abran y permitan que la lipasa rompa los triglicéridos. Al romperlo se liberan los ácidos grasos al torrente sanguíneo que viajan unidos a la albúmina hasta los tejidos que los van a usar como fuente de energía, por ejemplo el músculo y el hígado, como vimos en el caso anterior. Es un cuentito. Profe, Siempre. Sí, Carlota. me Decime. tengo que retirar porque ya me tengo que ir a trabajar. Bueno, Carlota, suelte con el trabajo. Queda todo grabado por si lo querés volver a ver. Sí, sí. Bueno, No, sí. nos vemos el lunes que Me viene. falta esto último, ¿no? Listo, profesor. Dale, Carlota, cuidado. Ahora sí que tenga lindo fin de semana largo. Gracias, Carlota. Trabajo igual, pero bueno. Nos vemos. Bueno, profe. Hasta Cuídate. luego, gracias. Chau, chau. Volviendo un poco al tema. Sí, decime. Ese receptor del glucagón es el GLUT4. No. El GLUT4 es un transportador de glucosa. Este receptor es una proteína que interacciona con el glucagón y genera un efecto dentro de la célula. Fíjate todo el efecto que generó dentro de la célula. Generó la lipólisis, básicamente, que se liberen esos ácidos grasos del tejido adiposo. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. ¿Ese Sí. receptor activa adenilil ciclasa Activa o esa- sigue esa- interaccionando? No. O sea, no es que activa, ya está activa y no sé. No, Eso. está bien, te entendí la pregunta. Cuando el glucagón interacciona con su receptor, eso hace que se active esta otra enzima y que se empiece a transformar moléculas de ATP en AMP cíclico. Cuando aumenta mucho la cantidad de AMP cíclico, se activa la quinasa. ¿Sí? La quinasa se encarga de fosforilar a la lipasa y al estar fosforilada la activa. Hace que la lipasa tenga ganas de comerse los triglicéridos. Y también fosforila la quinasa a las perilipinas para que se abran y permitan que la lipasa rompa los triglicéridos. En este caso, al fosforilarlo se activa. Sí, Sandra. En este caso, al fosforilarlo se activa. Al fosforilar la lipasa se activa. Pregunten lo que necesiten. Trabajen con la imagen también. Trabajen con la imagen. ¿Sí? Al preguntar, miren la imagen. Y pregunten. A ver. Es cortita la clase de hoy. En un ratito terminamos. Son 10 segundos. Esto es lo más difícil. Así que pregunten que tenemos tiempo. Fosforilar, me gusta esa pregunta, ya la vi. Fosforilar sería que se une a un fósforo, ¿no? Sí, en realidad fosforilar significa, fíjate acá, cuando digo fosforilar, ¿dónde estoy? Acá. Cuando digo fosforilar, le estoy agregando a esa enzima un grupo fosfato. Fíjate que acá aparece, ¿sí? Cuando digo fosforilar, le estoy agregando a esa enzima un grupo fosfato. Eso es lo que hace esta pKa o proteína quinasa A, ¿sí? Sí, está perfecto, Sandra. ¿Alguna otra duda tienen que quieran preguntar? No, es siguiendo el camino, se le agrega el grupo fosfato Sí. y eso permite que se rompan los triglicéridos, que salgan, no que se rompan, que salgan. Ok, y los Esa rompemos es y liberamos esos ácidos grasos. perfecto, y de los ácidos grasos salen, o sea, que a usted había explicado lo del torrente sanguíneo Sí. y eso me perdí. Bien, no pasa nada. O sea, esos ácidos grasos no quedan ahí. Esos ácidos Salen. grasos que se liberan porque rompemos los triglicéridos, entonces liberamos los ácidos grasos, salen a la sangre
y van a viajar por la sangre. Pero esos ácidos grasos son lípidos, no le gusta el agua, no le gusta la sangre. Van a viajar unidos a una proteína que es la albúmina. ¿Está bien? Viajan por la sangre unidos a esta proteína como si la proteína esa fuera un taxi y van a ir hacia los tejidos que los van a usar como fuente de energía. ¿Está bien? También se libera el glicerol, pero el glicerol puede viajar solito por la sangre porque le gusta el agua. ¿Sí? Justo me adelanté, Ale, me parece. El glicerol que también se libera, ahí usará la albúmina también, gracias. No usa la albúmina. El glicerol le encanta el agua. Tiene muchos grupos OH y le encanta el agua y por lo tanto va a viajar solito, no necesita ninguna proteína. Pero los lípidos sí necesitan de un taxi, que es la albúmina. Al fosforilar la lipasa y las perilipinas, que permite que ingrese la lipasa a la gota lipídica, Sí. eso es una lipólisis también. Eso es el proceso, todo esto es el proceso de lipólisis. Es Ujú. esta vía que se activa, viste que hay como una activación de un montón de cositas para liberar, romper los triglicéridos y liberar los ácidos grasos y el glicerol al torrente sanguíneo. Eso es la lipólisis. Ok, ¿Sí? perfecto. Bien. ¿Alguna duda más que quieran preguntar? Vayan siguiendo el cuentito. Liberamos los ácidos grasos desde acá, desde el tejido adiposo, van a viajar por la sangre y esos ácidos grasos que liberamos y viajan por la sangre van a llegar a las células que lo van a usar como fuente de energía. Y van a entrar a las células. Pero ¿saben qué pasa? Esos ácidos grasos que entran a las células no van a querer que los usemos como fuente de energía. Dicen, no, a mí no me vas a usar como fuente de energía. ¿Saben lo que tenemos que hacer con esos ácidos grasos que ingresan a las células? Tenemos que activarlos. ¿Cómo lo vamos a activar? Le vamos a agregar en su estructura... Ok, se me cagó todo. No sé qué ha pasado. Esperen 2 segundos que algo pasó. Dos segundos que lo abro de vuelta. No sé qué le ha pasado. Quise hacerme el chico de animación y no salió bien. Ahí va. Ahora espero que sí. Perfecto. Ahora les decía que esos ácidos grasos que salen del tejido adiposo, ¿vieron? Que los liberamos del tejido adiposo, van a viajar por la sangre y van a llegar a los tejidos que los van a usar como fuente de energía. Van a ingresar a esos tejidos, pero esos ácidos grasos no quieren que los usemos como fuente de energía. Lo que tenemos que hacer primero es activarlos. Le vamos a agregar a ese ácido graso, en su grupo ácido carboxílico, una coenzima A. Y ahora el ácido graso que tiene la coenzima A tiene ganas de que lo rompamos y lo usemos como fuente de energía. Así que está buenísimo. Esto sucede en el citoplasma de las células. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Las células del hígado que los usan como fuente de energía o las células del músculo que los usan como fuente de energía. Lo primero que tengo que hacer en el citoplasma es activarlos. Agregarle una coenzima A. Eso sucede gracias a esta enzima que es la acil-CoA sintasa y esta reacción utiliza energía en forma de ATP. Entonces, una vez que los activamos, este ácido graso que tiene la coenzima A tiene ganas de que lo rompamos todo. Pero, ¿a dónde lo voy a usar como fuente de energía? ¿Acá en el citoplasma? ¿O dónde tengo que usar? ¿O dónde se usaban los ácidos grasos como fuente de energía? ¿En el citoplasma de las células o dónde? ¿En las mitocondrias? Gracias. Muy bien, en las mitocondrias. Entonces, este ácido graso que está activado y que tiene ganas de que lo rompamos y lo usemos como fuente de energía, tiene que ingresar hacia el interior de las mitocondrias. Y va a ingresar hacia el interior gracias a un transportador que se llama transportador de carnitina. El transportador de carnitina permite que los ácidos grasos ingresen hacia el interior de las mitocondrias. ¿Está bien? Y una vez en el interior los podemos romper y usar como fuente de energía. Los podemos romper y usar como fuente de energía. Pero tiene que pasar todo esto. Así que miren el cuentito. Baja la glucosa en sangre. El páncreas libera glucagón. En el tejido adiposo ocurre la lipólisis. Los ácidos grasos que están guardados ahí se liberan a la sangre. Viajan por la sangre. Ingresan a las células. Los tenemos que activar primero en el citoplasma agregándole una coenzima A.
y luego tienen que ingresar hacia el interior de la mitocondria gracias al transportador de carnitina, que ahora vamos a charlar bien cómo ocurre esto del transportador, ¿sí? Y una vez adentro de las mitocondrias de las células, vamos a usarlos como fuente de energía. ¿Está bien? Ahora de a poquito vamos paso por paso, es como un cuentito. A ver, ¿tienen alguna duda de esto hasta acá, hasta el momento, que quieran consultar? ¿Entienden el cuentito cómo vamos? De a poquito yendo, ¿se lo imaginan? Salen los ácidos grasos del tejido adiposo, viajan por la sangre, llegan a las células que lo van a usar como fuente de energía, y una vez que llegan a las células que los van a usar como fuente de energía, en el citoplasma tenemos que activarlo, porque si no, no quieren que los usemos como fuente de energía. Lo activamos de esta manera que les acabo de mostrar. Una vez que están activados, tienen que ingresar adentro de las mitocondrias. Dudas. Estoy re contracturado. Carlota me contracturó. ¿Alguna duda hasta acá que quieran consultar? La activación. ¿Lo repetís, por favor? Bien, ¿qué duda te quedó? A ver, contame. La acicoacintasa. Bien, esa, ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué es? Eso. ¿Qué es? Dale. Una molécula, no. ¿Qué era? ¿Qué eran estas cosas? A ver, ¿quién puede ayudarla? Eso solo tengo la duda. Dale, perfecto. ¿Qué era esto? Una enzima. Muy Gracias. bien ahí, perfecto. Era una enzima. Acordate que las enzimas son proteínas, en general, que van a ayudar a que las reacciones químicas ocurran a mayor velocidad, ¿sí? En este caso, la acil-CoA-sintasa permite que esta reacción ocurra a una buena velocidad, que es la activación de los ácidos grasos, ¿sí? Ahí está. Gracias. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver cómo funciona el transportador de carnitina. Entonces, ya casi terminamos. Nos faltan 2 pavaditas y terminamos, ¿eh? Fíjense que la mitocondria tiene 2 membranas. La membrana de afuera, que tiene un montón de poros, y la membrana interna de la mitocondria, que no tiene poros, tiene transportadores. El ácido graso activado, ¿qué es esto? Perdón la forma de dibujarlo, lo tuve que hacer súper chiquitito y le puse la R como que sigue para atrás la colita, pero lo tuve que hacer muy chiquitito porque si no, no me entraba acá el dibujito y la animación. Este es el ácido graso que está activado, ¿sí? Este es el ácido graso que está activado, yo sé que es difícil verlo por la forma en que lo dibujé, ya lo voy a modificar en un futuro. Para ingresar, el ácido graso lo que tiene que hacer es pasar desde acá hacia el interior de la mitocondria, que sería acá. Para eso tenemos el transportador de carnitina. En la membrana externa hay una molécula que se llama carnitina, ¿sí? En la membrana externa, acá, hay una molécula que se llama carnitina. El ácido graso activado se va a unir a la carnitina gracias a una enzima que también está acá en la membrana externa, que se llama carnitina aciltransferasa 1. La carnitina aciltransferasa 1 es una enzima que va a permitir que el ácido graso se una a la molécula de carnitina. De esta manera. Taca. Fíjense cómo el ácido graso se unió a la carnitina. ¿Sabe lo que va a pasar ahora? La carnitina va a viajar hacia el interior, ¿sí? Va a pasar por los transportadores que hay en la membrana interna, por los canales que hay en la membrana interna, para ingresar hacia el interior de las mitocondrias, ¿sí? Y fíjense que ahí, ahora sí, tenemos la carnitina y tenemos el ácido graso en el interior de la mitocondria. Pero tenemos que separarlos, porque yo necesito el ácido graso solito, ¿no? Con la carnitina. ¿Quién lo va a separar? Bueno, otra enzima que se llama carnitina aciltransferasa 2. La carnitina aciltransferasa 2 permite que se separe la carnitina del ácido graso. De esta manera. Fíjense, estaban juntitos, se separaron. Ahora sí tengo el ácido graso activado dentro de las mitocondrias para ser usado como fuente de energía. ¿Está bien? Y la carnitina que se separó puede volver hacia afuera para llevar hacia el interior otro ácido graso más. ¿Está bien? A ver, díganme si tienen alguna duda del transportador de carnitina. Es un transportador que permite que los ácidos grasos activados ingresen hacia el interior de las mitocondrias para usarlos como fuente de energía.
esta es la membrana de la mitocondria, ¿sí? Que tiene dos membranas la mitocondria. Gracias a la carnitina llevamos los ácidos grasos desde el citoplasma hacia el interior de la mitocondria. O sea que la mitocondria tiene una bicapa también, que Sí. también es fosfolipídica. En realidad no se llama bicapa, se llama doble capa, porque acordate que la bicapa es esto nada más, una sola, ¿viste? Pero se llama Sí. doble capa, tiene doble membrana. Sí, la mitocondria tiene doble membrana, una membrana externa y una interna, doble así. Sí. Ah, ok. Claro, porque yo no entendía esa parte, justo me perdí, porque si se activa dentro del citoplasma, o sea que ya está dentro de la célula. Claro. O sea, ya Pero pasó la bicapa fosfolipídica que tiene la célula. exacto, Entonces no pero entendí qué exacto. parte de qué otra capa era. Era la capa de la mitocondria, está bien. Perfecto, exactamente. La mitocondria tiene doble membrana, ¿viste? Para poder pasar hacia el interior de la mitocondria tenemos que atravesar estas dos membranas que tiene esa organela en la célula. Ok. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Alguna duda? Bueno, si no, ahora lo que nos queda ver es cómo utilizamos este ácido graso que está activado como fuente de energía. Eso es lo último que nos queda y listo, terminamos la clase. Ese ácido graso que está activado ingresa a la mitocondria y lo voy a usar como fuente de energía en esa vía metabólica que era la beta-oxidación, ¿se acuerdan? La beta-oxidación ocurre en diferentes ciclos. En cada ciclo vamos a eliminar 2 carbonos del ácido graso en forma de acetil-CoA. Por ejemplo, en el primer ciclo se rompe el ácido graso y se eliminan 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Y lo que me queda es el ácido graso menos 2 carbonos. En el siguiente ciclo se rompen otros 2 carbonos y se eliminan en forma de acetil-CoA. Y lo que me queda es el ácido graso menos 2 carbonos. Y así sucesivamente. En cada ciclo vamos a eliminar 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos en forma de acetil-CoA hasta que terminemos de romper todo el ácido graso. Una vez que rompemos todo el ácido graso, ¿sí? Ya terminó la beta-oxidación. En cada ciclo se eliminan 2 carbonos del ácido graso en forma de acetil-CoA. Así que imagínense que se produce un montón de acetil-CoA con la beta-oxidación. Pero además del acetil-CoA, en cada ciclo se producen moléculas transportadoras de electrones. Se produce en cada ciclo un NADH y un FADH2. Un NADH y un FADH2. Entonces, no solamente producimos un montón de acetil-CoA, sino también producimos un montón de electrones, ¿sí? Un montón de colectivos de electrones. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá de la beta-oxidación? Pueden consultar. Ya terminamos. Faltan 2 pavaditas y terminamos. Pero necesito que, si tienen alguna duda, lo consulten. ¿No? Y en cada ruptura de esos 2 carbonos, al producirse NADH y FADH2, se produce ATP. Muy bien, ahora vamos a eso. Ahora, ya que estamos... ¡Ay! Me cagué solo. Ahora, ¿cómo hago energía a partir de este acetil-CoA? Si quiero hacer energía, ¿qué vía metabólica va a entrar ese acetil-CoA? A ver, ¿a qué vía metabólica ingresa el acetil-CoA si quiero producir energía? Muy bien, Ale, al ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Muy bien, muy bien. Durante el ciclo de Krebs seguimos rompiendo el acetil-CoA y producimos más moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2. Exactamente. ¿A dónde van a ir todas estas moléculas transportadoras de electrones para producir energía? ¿A dónde van a ir? Cadena respiratoria. Muy bien. A la cadena respiratoria, mi Fabiana y Ale también. A la cadena respiratoria. El funcionamiento de la cadena respiratoria en conjunto con la ATP sintasa permite que se produzcan un montón de moléculas de ATP. Entonces fíjense qué importante la beta-oxidación. Nos permite a partir de los ácidos grasos obtener muchas moléculas de ATP. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Cómo obtuvimos energía a partir de los ácidos grasos como les conté antes? ¿Sí? Ok. Y alguna cosita más, 10 segundos son. En el hígado, a partir de estas moléculas de acetil-CoA, además de obtener energía, podemos producir cuerpos cetónicos en el hígado.
a partir del acetil-CoA que se produce en la beta-oxidación, no solamente obtenemos energía, sino que también podemos hacer cuerpos cetónicos, ¿sí? Eso es importante que lo relacionen acá también. Hemos terminado con la clase de hoy. Vieron que era bastante cortita y por eso yo les decía que pregunten todo lo que necesiten. Lo que hicimos recién fue estudiar un poquito más en profundidad las vías metabólicas. Acuérdense que todo esto que hablamos ocurre cuando disminuye la glucosa en la sangre y el páncreas libera glucagón. Por ejemplo, cuando estamos en ayuno, que hace mucho que no comemos, o cuando hacemos ejercicios durante un tiempo prolongado, puede pasar esto, ¿sí? Estudiamos un poquito más en profundidad recién la lipólisis, cómo ocurría la lipólisis. También estudiamos un poquito más la beta-oxidación y cómo producir energía a partir de los ácidos grasos, todo esto que está acá abajo, más en detalle. Sí, mal. Yo también, yo siempre pienso lo mismo. ¿Cómo evolucionó todo el organismo para que se pueda producir esto? ¿Sí? Pero bueno, es muchos años de evolución. ¿Alguna duda que quieran consultar? Yo tengo una consulta, no sé si va con el tema o no. En el caso de un paciente diabético, cuando hace una hipoglucemia muy marcada, produce cuerpos cetónicos, ¿no? Sí. Bueno, y eso lo lleva a una cetoacidosis, lo que habíamos hablado anteriormente. Sí. Es por eso que pierden, ¿cómo se dice? Como que pierde la memoria, como que se divaría. Bien. A ver, hay dos cosas acá. No soy médico yo, así que te puedo hablar un poquito de lo que sé de la vida y de las cosas que sé, pero no soy médico, o sea, no te puedo ayudar en eso. Pero sí podemos charlar un cachito de esto. Un paciente diabético lo que tiene es una glucosa muy alta, ¿sí? Debido a que no produce, en el tipo 1 no se produce insulina. Entonces la glucosa siempre permanece elevada, ¿sí? Pero al no producirse insulina, el cuerpo piensa que no hay glucosa, por más que esté lleno de glucosa la sangre. El cuerpo piensa que no hay glucosa. Entonces se desencadena todo esto. Esto está en el texto que tienen que leer. Se desencadena todo esto porque el cuerpo piensa que no hay glucosa, aunque esté lleno. Lo que pasa es que lo que no hay es insulina. Ahora, como el cuerpo piensa que no hay glucosa, ¿sí? El hígado se pone a producir cuerpos cetónicos y una producción muy grande de cuerpos cetónicos genera que el pH de la sangre disminuya. Yo creo desde mi punto de vista que puede ser que la disminución del pH sanguíneo genere algún estado medio rari en la persona. Yo principalmente creo que puede ser eso. Porque ¿qué pasa? Si el pH disminuye mucho, la persona entra en coma. Yo creo que la disminución del pH puede llegar a generar un temita ahí de confusión y de malestar y de qué sé yo. Porque llega el momento que la persona entra en coma cuando el pH disminuye mucho. O sea que me parece que puede llegar a venir por ahí. No soy médico, te lo digo desde lo que se me ocurre que podría estar pasando, ¿está bien? Pero también puede haber otras situaciones. Perfecto. Ahora entendí un poco mejor, claro. Perfecto. O sea, está mucha cantidad de glucosa en la sangre, la glucemia está altísima, pero el hígado sigue produciendo cuerpos cetónicos y entonces a la par lleva al coma diabético. Claro. Porque después, esto está en la lectura que yo les di, la diabetes tipo 1 se compara mucho con el ayuno prolongado. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa que no hay glucosa, como si no comiéramos durante mucho tiempo, por más que en la sangre esté lleno de glucosa. Eso se debe a que en la diabetes tipo 1 no se produce insulina en el páncreas. Entonces el cuerpo piensa que no hay glucosa cuando está lleno. Y eso genera todas estas vías que ven acá, aunque esté lleno de glucosa la sangre, ¿sí? Ok, muchas gracias. Exacto, Cami. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, que quieran consultar? Ay, perdón, salí yo sin querer, no es que no quiero responder. Salí sin querer del compartir. Díganme si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Y cortaba todo. Pregunten tranqui que ya terminamos, ¿eh? Después, en los videos complementarios tienen otra situación metabólica, que es cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre con el metabolismo de los lípidos?
Eso lo tienen en los videitos complementarios que seguramente ya están subidos en el aula o van a estar en un segundito. Y en el material de lectura tienen la parte de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que es interesante también para leer porque tiene un poquito que ver con lo que acabamos de charlar. Esto puede pasar con lo que está de moda hoy, los ayunos intermitentes. Siempre que estemos en una situación de ayuno se van a desencadenar estas vías metabólicas, lo que no quiere decir que sea algo patológico. Esto es normal, esto que acabamos de ver es normal. Cuando una persona experimenta un ayuno durante mucho tiempo, más horas de lo normal, se empiezan a activar todas estas vías, ¿sí? Que son las vías que ocurren cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. Eso no es patológico. El problema se desencadena cuando tenemos alguna patología que genera algunos cuadros clínicos más complicados. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que ocurre todo esto pero de forma descontrolada. Esto ocurre normalmente en nuestro cuerpo, no tiene por qué ser algo patológico, ni que nos va a matar. No es que los cuerpos cetónicos, cuando dormimos, empiezan a producir los cuerpos cetónicos. Si duermo 10 horas, voy a empezar a tener cuerpos cetónicos en mi cuerpo, ¿sí? Pero no tiene nada de malo, es normal. Ahora, el problema es cuando se producen muchos cuerpos cetónicos porque hay una determinada situación en mi organismo, qué sé yo, una patología, o me quedé atrapado en el medio de una montaña en la grieta y hace un mes que no como, qué sé yo. A mí tampoco me pasa de dormir 10 horas, ya te aviso. Fue un ejemplo que di, porque la realidad es que me despierto como mi abuelo a las 8 de la mañana, tengo los ojos así. No me da un odio, te juro, pero bueno. Pero les ¿Quién decía... como vos que a las 6 de la mañana? Yo a las 6 de la mañana ya estoy despierto, no sé qué es lo que me pasa. Bueno, ¿ves? Estamos mal, estamos fallados. A mí antes me encantaba dormir, ahora no duermo nada, no puedo, no sé, ya me despierto solo, me da un odio. Cuestión, esto no es patológico, sí puede generar problemas cuando hay alguna patología, ¿está bien? Bueno, si no hay ninguna duda más, dudas no. Muchas gracias, Lucas, que tengas buenas noches. De nada, nos vemos. Bueno, Gilda, perfecto. Gracias, profe, excelente todo. Bueno, genial, me alegro. ¿Qué pasó? Profe, Sí. aprovecho ahora que ya terminó la clase. Sí, decime. Nada, tengo que le mandaron saludos y cada vez que veo a Sol Mitre me dice, ¿le dijiste a Lucas que le mandé saludos? Así que te digo para que sepas, porque ahora la voy a ver el miércoles y me va a decir, ¿le dijiste?